Hemos visto ya cómo Santiago nos habla sobre la fe en el tiempo de las pruebas. Y vimos que no es para que nuestra fe sea creciente, sino que las pruebas son para que nuestra fe actúe, ¿sí, amén? Para que se ponga en práctica. Y vimos también cómo Santiago habla sobre las tentaciones, que son diferentes a las pruebas, aunque son pruebas, pero son diferentes, porque en las tentaciones viene el pecado de la persona misma que ha decidido pecar, mientras que en las pruebas vimos que es algo que viene a tu vida porque Satanás ha buscado hacerte daño y Dios ha permitido la prueba, ¿sí? Pero no es por iniciativa tuya. En las tentaciones sí, es iniciativa del hombre, de la persona. Y vimos cómo la fe ahí se muestra, ahí sí inmediatamente tiene que salir al quite para que impongamos lo que hemos aprendido, nuestra fe en Jesucristo, nuestro amor a Dios, nuestro amor a las personas. Y hablando del amor a Dios y a las personas, vimos después en el capítulo número 2 cómo es necesario que nosotros no hagamos acepción de personas, sino que entendamos y tengamos claro que Dios no hace acepción de personas. Y si Él no lo hace, nosotros los que somos seguidores de Jesucristo, los que somos de la familia de Dios, tampoco hacemos acepción de personas. Con nadie. No importa su nacionalidad, su raza, su ideología, su escolaridad, su educación, su nivel socioeconómico, nada de esas cosas. Dios no hace excepción de personas. Él vino a todos, ¿verdad? E hicimos el comentario de cómo Jesús comía. ¿Con quién? Con los pobres, con los pecadores y con las rameras. Incluso era criticado por eso, por aquellos que eran ricos, ¿cierto? Entonces, familia, acá estamos viendo, en este capítulo número 3, vamos a hablar sobre algo que es bien importante y que nosotros tenemos que tener bien claro. Les voy a pedir de favor que todos pongamos atención y que los maestros no se sientan los supermaestros y las maestras igual, porque Dios nos va a estar hablando aquí. Amén. Así que no te distraigas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú nos hables, a que tú nos des tu palabra, a que tú nos dirijas, a que tú nos des, Señor, entendimiento, conocimiento, y que nos des, bendito Dios, también esa mansedumbre, esa humildad, bendito Dios, que es necesaria en el cristiano, en el maestro, para que nosotros, bendito Dios, podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos que tú nos sigas ayudando, Padre. Amén. Ok. ¿Sabías que en un día un ser humano puede hablar más de 30,000 palabras? Esto da oportunidad a que se pudiera escribir un libro con todas estas palabras. Y en toda tu vida, en un promedio de 60 años, podías tener una biblioteca, pero sumamente amplia. Las palabras son de gran importancia. Y el que nos fijemos cómo las hablamos, más. Hoy se habla mucho de la libertad de expresión, ¿cierto? La libertad de prensa. Pero encontramos que al estar pidiendo esta libertad de expresión y de prensa, en realidad muchas palabras, muchas personas ya han caído en un nivel muy bajo de expresión. Y esto, dentro del pueblo de Dios, no puede ser. Porque nosotros tenemos a Jesús. Y por eso es que Dios escribe en su palabra
aquí en Santiago capítulo 3 cosas de gran importancia con respecto a lo que hablamos. Así que yo te voy a pedir de favor que no te distraigas. Dice la palabra de Dios en el verso 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, familia, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Santiago va directo. Lo que me gusta de Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, es que son muy directos. Me encanta la forma en que ellos se expresan, la forma en que ellos enseñan, porque no les dan vueltas al asunto, sino que son directos. Y en realidad creo que la palabra de Dios siempre debe de ser así. No tenemos por qué estarle buscando, como dicen por ahí, 3 pies al gato, y de esa manera eludir las palabras o no hacer hincapié en ellas cuando son de suma importancia. Y aquí vemos cómo Santiago está hablando de los maestros. Les dice hermanos, ¿verdad? Y empieza a hablarle a los maestros. Y tú debes de saber que si eres un maestro o una maestra, esta palabra es para ti. Y tú también debes de saber, cada uno de los hermanos, ¿sí?, que como padre o como madre, como hermano o ante la gente que no conoce a Jesucristo, cuando enseñas tienes una gran responsabilidad. Y Santiago nos muestra aquí que en ese tiempo había muchos hombres que querían ser pastores, maestros de la palabra. Muchos. Era algo así como una moda. El gran problema es que muchos no entendían lo que es ser un maestro y su gran responsabilidad. Así que Santiago les empieza a hablar, porque había maestros que en primera no tenían conocimiento, pero se hacían pasar por maestros. Y si no tenían conocimiento y se hacían pasar por maestros, pues desde luego que no habían sido llamados por Dios. Pero ellos enseñaban. Pero esto a Dios no le agrada. Y les hace saber que van a recibir un juicio más grande que aquellos que no tienen conocimiento. Ahora, también había otros maestros. Estos maestros tenían conocimiento, pero no habían sido llamados por Dios. Y estos maestros que no habían sido llamados por Dios tenían un problema también muy grande, que se habían levantado por sí mismos. Y hacía falta en ellos otras características que requiere Dios para que sea un maestro de la palabra. Entonces ellos enseñaban cosas que eran conforme a su propio entendimiento y conveniencia. Y se estaban olvidando de lo más importante: hablar la palabra de Dios, que tiene un propósito para la vida y transformación de una persona. Entonces les faltaba amor por Dios y amor por las personas. Pero también había otros maestros que tenían conocimiento y que habían sido llamados por Dios. Pero aún a estos se les hace el llamado aquí a que se fijen cómo hablan. Y es que a veces tú puedes a lo mejor haber sido capacitado en un instituto, en un seminario, y tener a lo mejor hasta tus varios reconocimientos, pero dejas de seguir capacitándote. Y eso hace que pierdas conocimiento.
en lugar de seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, un maestro tiene la responsabilidad de estar adquiriendo más y más y más conocimiento. Y eso es solo a través de su servicio. Cuando no es así, la vas a regar y vas a hablar palabras que Dios no enseña. Y entonces, aquí está, vas a recibir un mayor juicio. Porque al que se le da más, se le demanda más. Entonces, hay un llamado, maestros, a que nos preparemos de manera a conciencia, de manera completa, que no creamos que ya conocemos todo, o que solo voy a dedicar un tiempo y ya, a lo que caiga. No, está escrito. Esta no es voz del pastor, está escrito que Dios te va a tomar en cuenta cada palabra que tú hables. Y eso no debe de haber pánico en ti, sino que debe de ser una motivación para que te hagas responsable y enseñes lo que Dios quiere que enseñes. Y esto te va a traer gran beneficio como maestro, como maestra. Aún las maestras de niños tienen que prepararse a conciencia y no al ahí se va. Porque puedes pensar, es que un niño no conoce. Le voy a decir algunas cosas y ya ni cuenta se van a dar si es verdad o no. Sorpresa, Dios te va a juzgar. Más fuerte. Más fuerte. ¿Por qué? Porque a esos niños le interesan. Quiere que esos niños no se pierdan, sino todo lo contrario, que crezcan y sean para la gloria del Señor y sean siervos del Señor. Entonces, como maestros tenemos una gran responsabilidad de estarnos capacitando una y otra vez. Ya lo hemos hablado, aquel que se queda parado y no quiere caminar ya para adelante, está caminando para atrás, aunque diga que está parado. No, es que ya no estoy caminando para atrás. Sí estás caminando para atrás, porque no estás avanzando, te estás quedando atrás. Entonces, cada uno de nosotros, maestros, maestras, preparémonos bien, porque Dios quiere que la gente conozca la palabra de verdad, la palabra que salva, que transforma, que tiene que llegar con un gran impacto al corazón de las personas, y no solo al ahí se va. Al ahí se va, vas a recibir juicio. Amén. Si te preparas bien, vas a recibir bendición y riquezas, tesoros en el cielo. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, algo que también es importante aquí es que Santiago se incluye en esta lista. Y él dice que cualquiera de nosotros, dice, porque todos ofendemos, todos. ¿Con qué ofendemos? Con nuestras palabras. Una vez, dice muchas, ¿cierto? Y él dice que ofendemos muchas veces, aún todos los maestros. Pero vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros podemos realizar como cristianos y como maestros. Entonces, familia, dice la palabra del Señor que si alguien puede refrenar su lengua, la palabra es capaz también de ¿qué? Refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces quiere decir que sí puede haber alguien. Que sí puede haber alguien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que tiene a Jesús que el que no tiene a Jesús. No es lo mismo el que no tiene al Espíritu Santo que el que sí lo tiene. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Solamente que tenemos que ser ¿qué? Responsables. Dice el verso 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Esto sí que es muy terrible, muy peligroso. Nosotros podemos controlar un caballo, ¿verdad? Bueno, yo no sé montar un caballo, la verdad. Pero las personas, muchas de ellas saben, se montan al caballo y con las riendas lo mueven y lo dirigen para donde ellos quieren, ¿cierto? Tienen el control, lo pueden controlar. Y lo mismo pasa, dice, que con un barco. Puede ser muy grande el barco, pero con un pequeño timón lo controlan, ¿verdad? Aún a pesar de que vengan fuertes vientos, lo pueden controlar. Pero la lengua es más pequeña, no es muy grande, pero dice que nadie puede controlarla. Nadie que no esté en Cristo. Nadie que aunque esté en Cristo no quiera someterse a la palabra de Dios. Y esto es lo que sucede. Es capaz de encender un gran fuego, dice. ¿Por qué? Porque la perversidad de la lengua tiene su asiento, su ascendencia, ¿de dónde? Del mismo infierno. Del mismo infierno. Y esto es algo muy tremendo que nosotros tenemos que poner atención, familia. Cada palabra que tú puedas hablar y decirle a alguien para agredirla puede hacer un daño muy terrible. Y quizás tú puedas decir, ya le voy a pedir perdón y eso, porque eso es lo que debe suceder. Pero aunque tú pidas perdón, y aunque no te guarde rencor esa persona que te haya perdonado, el dolor, el daño ya está hecho. Y ese no lo apartas fácilmente. Tenemos nosotros que tener cuidado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras palabras. No podemos hacernos los oxisos. Es que me hizo enojar mi mujer y por eso le dije hasta lo que no. O la esposa. Igual puede ser una mujer rencillosa que no te suelta. Solo está esperando el momento para decirte cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Pero eso hace mucho daño. Causa un dolor tremendo en el corazón. Divide a las personas. ¿Sabes una cosa? Apenas vi un video, me parece que fue ayer, donde sale allí en la ciudad de Nezahualcóyotl. Iba a decir, es que es muy grande el municipio, pero es un municipio allí en Nezahualcóyotl, de un hombre y una mujer. Sale la mujer con su vestido de bodas, se baja en la madrugada de un auto, corriendo, bien recio. Y atrás, el marido que sale con su tacuche. La alcanza, la tira y le empieza a dar de patadas. Era su noche de bodas. Yo creo que salieron de la fiesta y a lo mejor ya se iban. Pero algo han de haber hablado, porque ella se bajó corriendo y le dio una severa patiza. Luego ya lo vieron algunos
Y le fue como en feria a él. También le dieron su catiza. Hasta la mujer se regresó y también le dio. Sí, no es coto. Y sabes una cosa, familia, la lengua puede hacer muchísimo daño en cualquier momento. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los maestros tenemos una gran responsabilidad de fijarnos cómo hablamos con los demás hermanos. El amor no se debe de apartar jamás. Pero cada uno de nosotros en nuestras relaciones interpersonales dentro de la sociedad tenemos que fijarnos cómo hablamos, porque podemos hacer mucho daño. La lengua, hemos visto, son capaces de crear una guerra. Recuerdo cómo Saddam Hussein le decía hasta de lo que se iba a morir a George Bush, y George Bush al otro, y decía que en el nombre de Dios, y el otro también decía que en el nombre de Dios. Pero eran sus palabras ofensivas, duras, feas. ¿Y que después qué? Pues llegaron a Irak y bombardearon y mataron mucha gente. Pero es eso. La lengua tiene un poder muy terrible. Pero que Dios, fíjate, Dios, tenemos que ser conscientes. Te puso la lengua no afuera de los dientes. ¿Sí o no? La puso adentro, para que los dientes te ayuden a cubrirla, de que no salga corriendo a hacer daño. ¿Sabes? Los caracoles tienen una lengua que está llena de dientes. Son microscópicos. Siempre la tienen enredada o enrollada. Y solo cuando es necesario la abren y entonces muerden. Así parece a veces nuestra lengua cuando no la sujetamos y agredimos a otra persona. La empezamos a morder, a hacerle daño. Ese es nuestro interés, para eso se lo decimos, porque queremos herirla. Pero eso no es de un cristiano. Y a Dios le preocupa esto, y se ocupa de ello, por eso es que te lo empieza a mostrar. No podemos caer en esas cosas. A veces no hay recato hasta a los hijos, a los padres, y les dan con todo. Veíamos en la mañana que los hijos deben de honrar a los padres, ¿cierto? Pero a veces los hijos hacen todo lo contrario, porque no conocen a Dios, porque no tienen temor de Dios. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante lo que estamos viendo en la mañana también, en los estudios, porque estamos viendo el Espíritu Santo y qué es lo que realiza en nosotros. Y Él nos da dominio propio para que nosotros hablemos cuando es necesario y cuando no, no. Entonces, familia, nuestro lenguaje nos identifica, pero no todo está perdido. ¿Qué dice Mateo 26:73? Vamos a ver cómo Mateo 26:73. Vamos a ver cómo la lengua nos puede identificar fácilmente. Pero cuando a nosotros hacemos daño, tenemos que reaccionar, porque eso es lo que está esperando Dios. Dice, un poco después acercándose, estamos hablando aquí de Pedro, ¿sí? Ya habían apresado a Jesús. Un poco después acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo es nuestra manera de hablar, familia? ¿Como cristianos? ¿O nuestra manera de hablar nos descubre? Imagínate que tú vienes en domingo y hablas de manera propia como un buen cristiano, pero sales y en tu casa, en tu trabajo, hablas hasta lo que no. Y podemos pensar que no hay ningún problema porque no me ve ningún hermano, pero no te va a juzgar ningún hermano, porque además eso enseña a Dios.
Él es el que va a traer un juicio más fuerte a ti. ¿Cierto, familia? Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nuestra manera de hablar nos identifica. ¿Qué pasó después con Pedro? ¿Sí se acuerdan? Se arrepintió, pidió perdón. ¿Y esa lengua siguió igual? Una vez que viene el poder del Espíritu Santo a su vida, ¿siguió igual o la usaba para qué? Para bendecir, para edificar, para llevar el Evangelio de Jesucristo, para que las personas sean salvas. Amén. Para eso debe de ser nuestra voz, nuestra lengua debe de usarse para eso, para traer sanidad, para traer palabras de aliento, de motivación, palabras de fe, porque es necesario que nuestra fe aparezca en estos momentos donde somos tentados a querer hablar cosas que Dios detesta. Tenemos que recordar la fe que hemos estado recibiendo a través de su palabra, de la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Si es de alabar lo que vas a hablar, háblalo. Pero si no es de alabar, no lo hables. Tenemos esa capacidad en Jesucristo. Si nosotros usamos la fe, podremos controlar nuestra lengua. Y dice que si podemos controlar nuestra lengua, ¿podemos controlar qué? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Así que tenemos esa capacidad. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no estamos solos. La gente que no tiene a Jesucristo no tiene la capacidad de tener ese dominio propio. Pero los que estamos en Cristo, sí tenemos el Espíritu de Dios y tenemos esa capacidad. Por lo tanto, no tenemos disculpa con Dios. Si tuviéramos disculpa, no te juzgaría. Pero dice que te va a juzgar con mayor rigor. Al que se le da más, se le pide más. ¿Sí o no? Eso enseña la palabra de Dios y nosotros tenemos que estar atentos, atentos. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira, familia, a veces como cristianos no tomamos muy en cuenta lo que dice, pero la palabra de Dios nos está mostrando que la lengua es muy peligrosa, sumamente peligrosa. Tienes que tener esto en tu corazón, de tener claro que la lengua es muy peligrosa. No me le bajen. La lengua es muy peligrosa. Tenemos que estar conscientes, siempre. Porque en cada momento viene la tentación de hablar mal. Pero si tú estás bien consciente de que la lengua es muy peligrosa, vas a buscar ¿qué? Domarla, sujetarla, controlarla. ¿Sabes? Había un domador que trabajaba en un circo. Y a ese hombre una vez lo encontraron jugando con 4 cachorritos, leones. Y entonces se le acercaron y le preguntaron: oiga, ¿usted por qué está jugando con los cachorritos? Dice: juego con ellos porque cuando ellos crezcan y sean jóvenes y estén muy fuertes, ellos se acuerden de mí y me reconozcan. Y yo de esa manera puedo domarlos mejor. Así también nosotros
es importante que reconozcamos que la lengua es muy peligrosa. Y si lo reconocemos desde hoy, vamos a tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que es tan peligrosa que tenemos que hablar, ¿qué? Pausadamente. Pausadamente. Hay gente que ora muy rápido, ¿sí se han dado cuenta? Muy rápido ora. Y cuando menos ves, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué está diciendo estas palabras en su oración? No coordinan, no son conforme a lo que enseña Dios. Hablan muy rápido. Muchos políticos así son también. Otros no. Por ejemplo, el presidente habla pausadamente, pero difícilmente ves que se equivoque cuando él habla. Casi no lo ves que se equivoque. Porque cuando está hablando está pensando, está meditando. Siempre. Así también nosotros tenemos que ser rápidos para pensar y lentos para hablar. Tenemos que ser sagaces, más sagaces que nuestra propia lengua. Entonces nosotros podremos hablar bien. John Wesley, ¿y saben quién es él? El fundador de ¿qué? De la iglesia ¿qué? Metodista, ¿verdad? Este hombre dice que en una ocasión, después de haber predicado sobre los talentos, se acercó una mujer y le dijo: pastor, yo sé cuál es el talento que Dios me ha dado. Me dijo: sí, ¿cuál es? Que hable todo lo que yo piense. Y entonces Juan Wesley le dijo: oh, pues Dios estará de acuerdo en que entierres ese talento. Sí, porque no puedes estar hablando todo lo que pienses. Tú dime, ¿tú puedes hablar todo lo que piensas? ¿Crees que le agrade a Dios? Imagínate que fueras grabado en todas las palabras que dices diariamente durante un mes. Y después, ¿te gustaría que las escucharan todos? Tú dime. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Porque nos equivocamos. Santiago está diciendo que todos nos equivocamos. El único que no se equivocó fue Jesucristo, porque Él es intachable. Pero tú y yo seguimos equivocándonos desgraciadamente. Pero tenemos que fijarnos cómo hablamos. Siempre. Tenemos que fijarnos que la lengua puede ser usada para bendecir o para maldecir. Ahorita lo vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes, familia. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Será bueno que yo lo hable? ¿O voy a avergonzar a Dios? A veces nadie le está preguntando a una persona que sabe un chisme y ya le anda por contarlo. ¿Sí o no? Dices que ya lo traigo en la punta de la lengua. Que ya que siente que ya no puede sujetarlo, que ya está fuera de los dientes. Y entonces lo habla y hace daño. Y a veces mucho daño. Hay daños muy terribles. A veces en la profecía se usa mucho la lengua. Y se profetiza de una manera equivocada. Porque no es palabra de Dios. Alguna vez a lo mejor ya les dije de un hombre que conocí, que era un hermano, y allí donde él se reunía, pues supuestamente todos tenían, o muchos de ellos tenían el don de profecía, el don espiritual de profecía. Y dice que un día se pararon, varios así, ¿no? Y
y todos quieren allí sentirse el super profeta. Y entonces que le dice un hermano a otro, dice, oye, el Señor me reveló que tú andas engañando a tu esposa. Su esposa a un lado. Tú dime, ¿eso es de Dios? Tú dime, ¿Dios busca la división? Dios busca sanidad, no que haya daño. Y si se tenía que tratar algo sería con él o con ellos dos, aparte, no enfrente de todos. Y eso sí es que andaba haciendo eso. Entonces, tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestra boca, nuestra voz, lo que hablamos. Somos cristianos, acuérdate de esto. No eres cualquier persona. Dios ya te dio el dominio propio y tú puedes sujetar a tu lengua. Solo es cuestión de que tú quieras. Y querer es reconocer que podemos caer. Amén, familia. Entonces recuerda, debemos estar conscientes del gran peligro que es la lengua. Muy conscientes. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Wow! Con ella bendecimos a Dios, al Padre, porque lo reconocemos quién es Él. ¿Sí o no? Decimos, Él es digno de toda honra, gloria y poder. Él merece mi amor y merece mi servicio y merece todo lo que sea necesario. Pero dice que también con esa boca, con esa lengua, maldecimos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Que están hechos a qué? A semejanza de Dios. Recuerda esto. No puedes maldecir a las personas porque están hechos a la semejanza de Dios. Él los creó. Por lo tanto, tienen mucho valor. No solo los que somos sus hijos valemos mucho. También las personas que no conocen a Jesús son hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, no podemos maldecir a nadie. A nadie. Porque Dios los creó, son su creación. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar todo lo que Él ha creado. ¿Recuerda cuál fue la finalidad con la cual Dios creó al hombre y el ministerio que les dejó? ¿Cuál fue el ministerio? Sojuzgar. ¿A quién? A toda la creación. Y entonces tú y yo no podemos agredir a lo que Dios ha creado, sino al contrario, debemos de cuidarlo. En lugar de palabras feas, debemos de darles palabras dulces, que traigan paz a su corazón, que ellos puedan estar tranquilos y puedan confiar en las personas y puedan confiar en Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Debe de ser así o no debe de ser así? Ok. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, fíjate cómo nos habla, ¿eh? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una higuera. ¿Qué da la higuera?
higos. Pero si tú la cortas y la podas como si fuera un olivo, ¿será un olivo? Y si tú vas a venderla y le pones una etiqueta que diga olivo, ¿es un olivo? No, es una higuera, ¿cierto? Y si tú llevas esa higuera al monte de los olivos y la plantas ahí, ¿ya por eso es un olivo? No, es una higuera. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es lo que nos rige a todos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y nos parecemos a Dios, de nosotros puede brotar agua dulce y amarga. ¿Sí? Si tú vas a una tienda y compras una botella de agua y te la tomas, ¿sabe amarga? Si dices que sí, entonces es que no compraste agua, te compraste una cerveza. No, buena onda, no puede saber amarga. ¿Sí o no? Sí. Familia, tenemos el Espíritu de Dios. Y lo que sale de nuestra boca debe de ser palabras que son edificantes, palabras dulces, palabras de amor, palabras que son fieles a Él, palabras donde tú puedes mostrar, ¿sí?, con ellas cómo eres diferente a aquellos que no tienen a Jesús. Es difícil que los que no tienen a Jesús de su boca puedan frotar ríos de agua viva, porque no conocen a Jesús, no conocen su palabra. Conocer la palabra de Dios es conocer su voluntad. Y entonces de nosotros, de nuestro interior, van a salir ríos de agua viva. Pero si no lo conocemos, entonces ¿qué? Salen aguas amargas. Y si de un cristiano siguen saliendo aguas amargas, es que esa fuente no es una fuente de agua limpia, sino de aguas negras. Si de un árbol sigue dando frutos malos, es que entonces la misma persona no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Esto nos identifica. Lo que hablaba de Pedro, a él lo identificaban, ¿qué? Sus palabras, su forma de hablar. Por lo tanto, familia, a nosotros nos debe de identificar el fruto. Y el fruto debe ser un fruto de obediencia a la palabra de Dios, no a la palabra del pastor o a la palabra del esposo o de la esposa. Es un fruto conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Entonces, familia, nosotros debemos estar seguros siempre de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pareciera que aquí el autor nuevamente regresa, ¿verdad?, cuando estaba hablando de los maestros, de los líderes, porque habla aquí de los sabios.
Y, o sea, de los que conocen la palabra de Dios. Pero acá ya no se trata de su conocimiento, sino de cómo vives. ¿Tú eres sabio? Un sabio es el que ha venido a Jesucristo y que busca conocer más y más de Él. Pero si tú eres sabio porque eres un hijo de Dios y el simple hecho de haberlo buscado y recibido, ¿sí?, como tu Señor y Salvador, yo sé que vas a decir, es que Él es el que me buscó. Sí, es cierto, pero lo has recibido, eso te hace sabio. Y sabes una cosa, entonces, si tú eres sabio, no solo tus palabras deben de ser palabras conforme lo que le agrada a Dios, sino tu manera de vivir, tu manera de actuar. ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Un maestro va a ser mayormente juzgado por ello, porque yo puedo estar aquí parado y hablando, enseñando la palabra de Dios. Pero si yo estoy hablando mentiras y yo no vivo esto en mi casa o fuera de este lugar, entonces yo no solo soy una persona que es hipócrita, sino una persona que no ha nacido de nuevo. No estoy diciendo que somos intachables, pero en Cristo Jesús, lo que nosotros hablamos, debemos de vivirlo. Y lo que hablamos en Cristo Jesús son palabras buenas, que edifican. Y así tenemos que vivir. Tenemos que vivir así, en obediencia a Dios, practicándolo de día y de noche. No solo cuando tú quieras, no solo cuando te encuentres de buenas. Es que yo tengo un mal carácter. Sí, manito, pero para eso viniste a Jesucristo. Tu carácter debe ser un carácter, ¿qué? Cristiano. Y el carácter cristiano es humilde. El carácter del cristiano es sabio, no es terrenal. El carácter o la sabiduría terrenal es tener solo la vista puesta aquí. Y entonces aquí es donde nosotros estamos plantada nuestra fe en este lugar, cuando nuestra fe debe de ser una fe, ¿qué? Celestial. Sabedores de que aquí estamos bajo una prueba, pero después de esta prueba temporal vamos a ¿qué? A ascender a los cielos, allá a nuestro hogar. Por lo tanto, familia, no pongas tu mirada aquí. No hables como los que tienen su futuro aquí. No vivas como los que quieren tener solamente aquí sus placeres. Vivamos como aquellos que tienen la esperanza de que un día Jesús viene por ellos para vivir eternamente delante de Dios. Así debemos de vivir nosotros. Así debemos de hablar. Aquellos que se dicen sabios solo son y que tienen celos amargos y tienen contención en su corazón. Su sabiduría no es verdadera. Su sabiduría es animal. ¿Por qué animal? Porque el animal no tiene un futuro en el cielo y solo busca satisfacer sus necesidades aquí. Y esas personas que no son verdaderas, que no son verdaderamente sabios, tienen puesta su mirada aquí y solamente buscan, ¿sí?, las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo, porque ellos tienen una sabiduría animal. Amén, familia. Amén. También estas personas tienen una sabiduría, ¿qué? Diabólica, perversa. Cada persona que no tenga su esperanza en la vida eterna, desgraciadamente,
No es algo que nos llene a nosotros, que nos dé gusto, ese tipo de cosas. No, al contrario, debe de darnos tristeza. Y hablemos por Jesucristo para que ellos tengan vida eterna. Pero cada persona de esta que no está con Dios, ¿está con quién? Con el diablo. Esa es una realidad. Decía un sobrino que tengo, dice, y entonces solo hay blanco y negro, no hay grises, ¿no? Sí, con Dios es o blanco o negro, no hay grises, porque el gris viene a ser el tibio, aquel que va a ser vomitado si no se pone las pilas. Así que, familia, Dios quiere que nosotros tengamos claro que la lengua es muy, pero muy, muy peligrosa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Gloria a Dios. Entonces la sabiduría de Dios también tiene frutos. Tiene muchos frutos. Y todos esos frutos, familia, deben de aparecer en nuestra vida. Todos ellos. Tienes la escritura. Busca esta lista. Y vívela. La sabiduría de Dios es pura. Es pura. No hay pecaminosidad en ella. La sabiduría de Dios es pacífica. Es decir, eres gentil y amable. La sabiduría de Dios es dulce. Sabe perdonar. No juzga, sino que reconoce cómo es Dios con nosotros. Y Él es paciente y nos da oportunidades. La sabiduría de Dios es benigna. O sea, no es obstinada a estar buscándole algún error a las personas, sino que busca ser comprensible y ayudarlas a salir adelante. La sabiduría de Dios es conciliadora, no es rígida ni es débil, sino que está dispuesto a escuchar razones y está dispuesto a que la persona apele, porque entonces puedes tú ayudarle dándole la palabra de sabiduría. La sabiduría de Dios es misericordiosa. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Misericordiosa. A veces nosotros no tenemos misericordia. Nos olvidamos y somos duros cuando discutimos con la esposa, el esposo o con alguien más. Pero la sabiduría de Dios es misericordiosa. La sabiduría de Dios trae buenos frutos. Siempre que se habla, reproduce buenos frutos. La sabiduría de Dios es imparcialidad. O sea, la sabiduría de Dios no hace acepción, sino que es ¿qué? Correcta, justa. La sabiduría de Dios es sin hipocresía, sin máscaras. Siempre te hablo, siempre te trato de una manera ¿qué? Genuina. De una manera genuina. No soy doble cara, sino que siempre voy a tratarte con lo mejor, y es con el amor de Dios. Amar a Dios y amar a las personas. Amén, familia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Padre Santo, venimos ante ti dándote gracias, Padre, porque solo tú eres bueno con nosotros. Solo tú, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has enseñado a ser responsables, bendito Dios, al usar nuestra lengua.
para que ésta la usemos, bendito Dios, siempre con la verdad de la fe escrita, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en el poder de nuestra fe en ti, Señor, podamos controlar nuestra lengua y así refrenar todo nuestro cuerpo. Ayúdanos, Padre, a no ser distraídos, sino a estar conscientes del poder y del veneno de la lengua, Señor. Ayúdanos, Padre, para reconocer que solo en una persona regenerada, con fe en Cristo Jesús, recibe el poder para sujetar y controlar su lengua. Gracias, Padre hermoso, porque la presencia de sabiduría de tu doctrina en nosotros es una manifestación de una fe viva. Oh Padre hermoso, gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a ser una fuente de agua viva, a ser árboles que demos frutos buenos, Señor, y que nuestra vida, bendito Dios, te glorifique a ti, Señor, y que la gente afuera nos conozca como gente que verdaderamente es de Dios, que ellos puedan ver a Jesús a través de nosotros, que ellos sientan la confianza de buscarte por el testimonio que damos. Ayúdanos, Padre, a conocer más y más tu palabra para que andemos conforme a ella. En el nombre de Jesús, Señor, así sea. Amén.